Muchas veces vivimos momentos de dificultad, de angustias, de miedos, de ansiedad, de intranquilidad, decepciones y hasta derrotas, que se pueden dar por problemas en la parte económica, en la familia, en el empleo, en el negocio, con los amigos, por situaciones jurídicas, judiciales que estamos enfrentando. En fin, se pueden dar por muchas razones. Pues para usted que está viviendo esos momentos de miedo, de ansiedad, de intranquilidad, de angustia, permítame compartirle lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 40 y el versículo número 31. Dice que los que confían en Dios renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es importante, vital, confiar en Dios también en esos momentos difíciles. ¿Y qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es encomendar nuestra vida por completo a Dios. Es estar conscientes, pero también acudir a Él como nuestra única ayuda, como el único que nos puede sustentar en esos momentos de necesidad. David lo sabía muy bien y lo escribe en el Salmo capítulo 25, versículo 3 y versículo número 4. Escucha lo que dice: quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Eso dice David. Si usted y yo ponemos la esperanza en Dios, jamás seremos avergonzados. Luego dice el versículo número 4, el Señor conoce nuestros caminos y nos muestra sus sendas. Es importante aprender a confiar en Dios, que Él sea nuestra completa esperanza. Y ahora, para aquellos que se preguntan, ¿y por qué depositar toda mi confianza en Dios? Mire lo que dice ese mismo capítulo 40 del libro de Isaías en el versículo número 28. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. Nuestro Dios no se cansa ni se fatiga. Y luego dice, y su inteligencia es insondable. Algo insondable es algo tan profundo, tan amplio, que no se le encuentra fin, que no se le encuentra fondo. Pues así es la inteligencia de Dios, es insondable. ¿Cómo no confiar en aquel que es eterno? Y si es eterno, conoce todas las cosas. ¿Cómo no confiar a aquel que creó todas las cosas en el universo? Si tuvo el poder de crear, ¿cómo no nos va a sostener a usted y a mí, que somos solo una parte en todo el universo? Él es el creador de todo. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él cuando no se cansa ni se fatiga? Podemos acudir a Él las 24 horas del día. No importa la hora ni el momento en el cual te encuentres angustiado, preocupado, o la hora en que llegue una noticia y le llene de miedo. No importa. Dios no se cansa, no se fatiga. Dios no se mide en el tiempo. ¿Cómo no confiar en aquel que todo lo sabe? Su inteligencia es insondable. De Él viene la sabiduría. Ya teniendo eso claro, que en los momentos de dificultad, de angustia, de miedo, de ansiedad, de intranquilidad, de decepción o de derrota, debemos confiar en Dios. Entonces, permítame decirle lo siguiente. Hay 3 promesas que Dios tiene para aquellos que confían en Él. Mire lo que dice el verso 29 de Isaías 40. Él fortalece al cansado y acrecienta, aumenta las fuerzas del débil. Si yo confío en Dios, la primera promesa que Él tiene para mí es que Él me da el poder en Dios para reanimarme en medio del cansancio. Todos lo sabemos. Cuando hay dificultades, cuando hay momentos difíciles, las fuerzas se nos acaban, nos sentimos débiles, y a eso lleva el sufrimiento, a eso llevan los momentos difíciles, a cansarnos,
Estoy seguro que muchas veces hemos dicho, quisiera dejarlo todo y perderme. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque estamos cansados, porque estamos débiles, porque el momento difícil produjo eso en nuestra parte física y en nuestra parte emocional. Y Dios, como nuestro Padre amoroso, lo primero que promete es reanimarnos cuando estamos cansados, débiles por causa de los problemas. Lo segundo que Dios promete en Isaías 40, 29, 30 y 31 es que Él me va a levantar. Escuche lo que dice el verso 30. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en Dios renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Es la segunda promesa que Dios tiene para aquellos que confían en Dios. La capacidad de levantarnos como las águilas. ¿Sabe qué hace el águila? Cuando hay una tormenta, que para ella sería un problema, pues vuela por encima de la nube, levanta sus alas, levanta su vuelo y ella empieza a volar por encima de las nubes. Los problemas abajo, ella arriba. Eso es lo que Dios promete cuando confiamos en Él. Si ese momento de dificultad, de miedo, de ansiedad, de derrota, lo tumbó, pues si confía en Dios, si sigue confiando en Dios, Dios le va a levantar y le va a dar el poder de volar por encima de los problemas, de pararse por encima de las dificultades, tal cual como lo hacen las águilas. Y escuche la tercera promesa que Dios tiene para aquellos que confiamos en Él. Dice el verso 31 de Isaías 40, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Si confiamos en Dios, no solo vamos a tener la posibilidad, número 1, de renovar nuestras fuerzas cuando estemos cansados. Número 2, de levantarnos cuando hemos caído, sino que también nos da la tercera promesa. Nos levantamos, pero para correr, para caminar firmes en busca de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuál es nuestra labor? Confiar en Dios. Solo si confiamos en Él, esas 3 promesas las podremos hacer realidad. Si este es el momento que estás viviendo, de dificultad, de angustia, de miedo, de derrota, aférrate hoy a Isaías 40, del verso 29 al verso 31. Y permítame cerrar leyendo de nuevo este texto. Dios fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confiamos en el Señor, renovaremos nuestras fuerzas, volaremos como las águilas, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias porque tú nos prometes estar a nuestro lado. Tú prometes que si confiamos en ti, tú renovarás nuestras fuerzas. Señor, mira cada persona que por causa de los problemas, de las dificultades, hoy se encuentran cansados, agotados, con ganas de dejar todo, de abandonar todo, Dios. Señor, yo te pido que hoy tú les fortalezcas. Hoy hacemos nuestra parte, que es confiar en ti, acercarnos a ti, entregar toda nuestra confianza en ti, encomendarnos a ti, encomendar toda nuestra vida a ti. Y te pedimos, Dios, que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor, pero que también podamos levantarnos. Mira aquellas personas que se han sentido derrotadas, decaídas, que sienten que ya no hay esperanza. Señor, tú tienes el poder de levantarnos. Tú lo dices, que eso sucederá si confiamos en ti. Señor, gracias porque tú has puesto un propósito, un sueño en nuestra vida, promesas en nuestra vida. Y hoy decidimos, a pesar de las dificultades, a pesar de cada problema, levantarnos en busca de esas promesas que tienes para nosotros.
Hoy decidimos confiar en ti.